Bienvenido a una lección sobre la interpretación de una función lineal en forma de pendiente intersección. Para revisión, y es igual a mx más b o en notación de función, f de x es igual a mx más b, esta forma de pendiente intersección o m, que es el coeficiente de la variable de entrada, es igual a la pendiente que es la tasa de cambio y del término constante. Es igual a la intersección vertical que también llamamos valor inicial o cantidad inicial. Sin embargo, identificar el valor de b si tenemos más b, entonces b es positivo, si tenemos menos b, entonces b es negativo. Mirando nuestro ejemplo, la función ADM es igual a 200 menos 1.25 metros representa el saldo en una cuenta bancaria en miles de dólares después de m meses. Observe de inmediato que nuestra función no está exactamente en la forma como se describe aquí. Tenemos ADM es igual a 200 menos 1,25 metros. Es importante reconocer que esto es equivalente a ADM igual a negativo 1.25 metros más 200. De cualquier forma, deberíamos poder identificar fácilmente la pendiente y la intersección vertical. Para la parte A se nos pide identificar la pendiente de la función e interpretar su significado en una oración completa. No usaremos la variable para representar la pendiente porque observe cómo m es la variable de entrada. Avancemos y escriba pendiente es igual al coeficiente de la variable de entrada m es negativo 1.25, que es la pendiente. Ahora, para interpretar el significado de una pendiente, la queremos como una relación o en forma de fracción. Reescribamos esto en forma de fracción con el denominador de 1. Tenemos 1,25 negativo sobre 1. Y también incluiré las unidades para la pendiente, pero recuerde que la pendiente es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada o en este caso el cambio en la salida. Es el cambio de ADM que sería el cambio en el saldo de la cuenta en miles de dólares, y el cambio en la entrada es un cambio de M que es un número de meses. El negativo 1,25 representa miles de dólares. Y el 1 representa un mes. La tasa de cambio es negativa de 1.25 mil dólares por mes o solo por mes. Parece un poco extraño decir 1,25 mil dólares negativos. Si queremos cambiar las unidades de este numerador a solo dólares tendremos que multiplicar 1.25 negativo por mil y sigamos adelante y hagámoslo. Negativo 1.25 veces 1000 es negativo 1250. Y ahora esto sería dólares en más de un mes. Por supuesto, si es necesario, podemos verificar este producto. Negativo 1.25 veces 1000 es negativo 1.250. La pendiente o tasa de cambio es negativa 1250 dólares por mes, así que debido a que la pendiente es negativa, esto nos dice que la cuenta bancaria está disminuyendo en 1250 dólares por mes. Escribamos esto como una oración. Si tuviera que mirar la gráfica de ADM en el plano cartesiano, se vería así y notaría como las entradas o el número de meses aumentan el saldo de la cuenta y miles de dólares disminuye, lo que significa que tenemos una función decreciente que siempre es cierta para la función lineal si la pendiente es negativa. Para la parte B se nos pide identificar la intersección vertical. Escriba como un par ordenado e interprete su significado práctico en una oración completa. Recuerde que la intersección vertical es igual a B, así que observe cómo B es igual a 200 para que la intersección vertical sea igual a 200. Como la intersección vertical está en el acceso vertical, sabemos que la variable de entrada en este caso M será 0, por lo que el par ordenado es 0, 200. Recuerde que cada par ordenado para esta función tendría la forma de M, ADM. También sabemos que la intersección vertical es el valor inicial o la cantidad inicial, por lo que debido a que la intersección vertical es 200, y ADM está en miles de dólares, esto nos dice después de 0 meses que la cuenta, el saldo es de 200.000 dólares o podemos decir que el saldo inicial de la cuenta es de 200.000 dólares. Avancemos y establezcamos esto de la segunda manera.
El saldo inicial de la cuenta bancaria es, podemos decir 200 y luego escribir $1000, o simplemente podemos escribirlo como $200,000. Es importante recordar que la salida o ADM siempre estará en miles de dólares. Veamos este punto en el gráfico. Aquí está la intersección vertical, aquí es donde la función cruza o interseca el eje vertical donde el par ordenado es 0, 200. Nuevamente, representar el saldo inicial de la cuenta es de $200,000. Para las partes C, se nos pide que determinemos la intersección horizontal de la función. Escribe como un par ordenado e interpreta el significado. Cada punto en el eje horizontal tendría un valor de salida de 0, en este caso ADM sería 0. El par ordenado tendrá la forma de la intersección horizontal, 0. Lo que significa encontrar nuevamente la intersección horizontal porque cada par ordenado tiene la forma de m, ADM. Establecemos ADM igual a 0 y resolvemos la variable de entrada m. Si ADM es igual a 0, tendríamos la ecuación 0 es igual a 200 menos 1.25 metros. Minus 1.25 m. Para resolver m agreguemos 1.25 a ambos lados. Simplificar. Tenemos 1.25 metros es igual a esto sería 0. Entonces tenemos igual a 200. Ahora para resolver m dividimos ambos lados entre 1.25. Esto se simplifica aún más, solo m es igual a 200 dividido por 1.25 es igual a 160. Por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora. 200 dividido por 1.25 es igual a 160. El par ordenado para la intersección horizontal es 160, 0. Lo que significa que después de 160 meses el saldo en la cuenta bancaria será de $0. $0. Volviendo nuevamente al gráfico, aquí es donde ADM intersecta el eje horizontal, y las coordenadas de este punto son 160, 0. Nuevamente, después de 160 meses, vemos que el saldo en la cuenta bancaria será $0. Parte 500. Determine a de 12, nuevamente escriba la respuesta como un par ordenado e interpretar el significado. Debido a que estamos tratando de determinar a de 12, sabemos que el valor de entrada o el valor de m es 12. Sustituimos 12 por m. Lo que nos daría una a de 12 es igual a 200 menos 1.25 por 12. Simplificando, a de 12 es igual a 200 menos 1.25 por 12. Es igual a 15. Y 200 menos 15 es igual a 185. Cuando la entrada es 12, la salida es 185 y, por lo tanto, el par ordenado es 12, 185. Para interpretar ese significado, sabemos que 12 representa el número de meses, y 185 representa el saldo en la cuenta bancaria en miles de dólares, lo que significa que después de 12 meses el saldo de la cuenta bancaria será de $185,000. Podríamos escribir esto como 185, y luego escribir $1,000 o escribirlo usando la notación decimal como $185,000. Volviendo al gráfico, descubrimos que después de 12 meses deberíamos estar aproximadamente aquí. El resultado o saldo de la cuenta será de $185,000. Este punto aquí tiene las coordenadas 12, 185. Ahora para la parte E. ¿Cuánto tiempo tomará para que el saldo de esta cuenta alcance los $80,000? Escriba el par ordenado correspondiente y también explicaremos el significado del par ordenado. Debido a que estamos tratando de determinar después de cuántos meses la cuenta bancaria alcanzará los $80,000, debemos tener cuidado con lo que esto nos dice sobre el valor de ADM si el saldo es de $80,000. Esto significa que ADM sería igual a 80. No 80,000 nuevamente porque ADM está en miles de dólares. Para responder a esta pregunta, sustituimos 80
Para ADM en nuestra función que nos daría la ecuación 80 es igual a 200 menos 1.25 metros. Para aislar los determinantes variables, reste 200 en ambos lados. Simplificando que tenemos 80 menos 200 es negativo 120 es igual, esto es 0, entonces negativo 120 es igual. Negativo 1,25 metros. Divide ambos lados por 1.25 negativo. Simplificar. Negativo 120 dividido por negativo 1.25. Es igual a 96. 96 es igual a 1 por m o m. De nuevo, por supuesto, si es necesario, podemos verificar este cociente. Negativo 120 dividido por negativo 1.25. Es igual a 96. Cuando la salida es 80, la entrada es 96, lo que significa el par ordenado, recuerde que siempre tiene la forma de m, ADM, por lo que el par ordenado es 96, 80. Para interpretar el significado podemos decir esto de dos maneras. Podemos decir que el saldo en la cuenta sería de $80,000 después de 96 meses o podemos decir después de 96 meses que el saldo sería de $80,000. De cualquier manera, estamos dando la misma información. Para mantenerlo consistente, digamos que después de 96 meses el saldo en la cuenta bancaria será $80,000. Volviendo al gráfico por última vez. Acabamos de descubrir que cuando el saldo de la cuenta es de $80,000, que está aquí en el eje vertical, la entrada del número de meses es 96. Las coordenadas de este punto del par ordenado son 96, 80. Espero que hayas encontrado esto útil.